Y bueno, em, hasta este momento prácticamente ya hemos hablado absolutamente todo del primer método de valoración. Nuevamente recordarles de que en el 95% de los casos a nivel de todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, se valoran las mercancías de importación a través del primer método de valoración. ¿Por qué? Porque el importador respalda convenientemente la importación que ha realizado, es decir, la compra que ha realizado, presentando para el efecto documentos probatorios que lo vamos a ver casi al final de la presentación, cuáles exactamente son los documentos probatorios, ¿ya? Y entonces, y si la aduana observa, tiene los documentos necesarios o la información necesaria para respaldar el valor que ha declarado, el valor de su transacción, el valor de la transacción de la negociación entre el comprador y el vendedor. Entonces, a todo el mundo, a todos los importadores les interesa de que aduana acepte el valor que está declarando, su valor de transacción, obviamente si es que este existiera, ¿no es cierto? Nuevamente, el primer gran requisito que es que existe una venta. No cualquier venta, una venta para la exportación. Ese es el primer gran requisito de los 8 requisitos que en su momento ya les he mostrado y de los cuales hemos estado enfatizando en los 4 primeros, cuáles son: que existe una venta, que no sea cualquier venta, una venta para la exportación, ¿no? Que exista un pago y que este pago esté debidamente documentado mediante una certificación bancaria, mediante un SWIFT, y en su momento, lo que pudiera ser el momento de la fiscalización posterior, pudiera ser además demostrado con documentos contables, con los estados financieros, con los libros mayores, con los comprobantes de ingreso, con las transferencias, ¿no? que se detallan a nivel de la información contable, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí están 3 requisitos: una venta, venta para la exportación, que exista un precio realmente pagado por pagar y que este precio esté debidamente respaldado con el pago correspondiente y que este pago esté debidamente documentado. Y finalmente el cuarto, que lo hemos visto en los ejercicios del anterior miércoles, hemos visto muchos ejercicios que hablan del tema de las condiciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Dentro de la metodología, dentro del primer método de valoración, dice además que se puede aplicar este primer método, ¿no? Cuando además se cumplen determinadas circunstancias, dice el primer método, dice el artículo 1 del acuerdo sobre valoración. ¿Y cuáles son esas circunstancias? ¿Verdad? Que no existan restricciones, que no existan condiciones, que no existan reversiones y que no exista vinculación. Ahora, dentro de estos no existan, ¿no? Si hablamos de las restricciones, dice que las restricciones, por ejemplo, no afectan al precio. ¿No? Hemos visto un ejercicio respecto a una transacción en la cual había una restricción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Con la presentación de la certificación del homólogo de Senasac. Esa es una restricción, pero ese tipo de restricción no afecta directamente, no afecta sustancialmente al valor, por ejemplo. No afecta sustancialmente al valor. Entonces, ok, si bien existe como restricción, pero es aceptada porque no afecta sustancialmente al valor, ¿no? Luego hemos hablado de muchas condiciones. ¿Sabe? Cuando el vendedor condiciona la venta o a veces condiciona el precio de la mercancía en base a alguna circunstancia. ¿Se acuerdan el ejemplo del curso de capacitación, por ejemplo? ¿No? El vendedor está condicionando la venta de la maquinaria, ¿no? A la participación de un curso, por ejemplo. Es una condición que está expresamente, por ejemplo, establecida en un contrato de compra-venta internacional. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, el ejemplo de la capacitación, por ejemplo, cuando forma parte del valor en aduana, cuando no forma parte del valor en aduana, y en esas circunstancias sí se puede aplicar el primer método de valoración. La tercera circunstancia, que es el tema del pago de la reventa de las mercancías en territorio nacional, ¿no es cierto? Hemos hecho también un ejercicio, y si es que este existiera, ¿no es cierto?, se pueda cuantificar. Al ser cuantificado, ¿no es cierto?, cumple uno de los requisitos que está dentro del contexto del acuerdo sobre valoración OMC, que dice lo siguiente: toda la información vinculada a la determinación del valor en aduanas debe ser objetivo y cuantificable. ¿Qué significa objetivo? Objetivo que
que lo pueda, que en este caso, la aduana cuando está controlando, que pueda verificar, por ejemplo, en documentos, en información, que sea algo objetivo, ¿no? Que pueda verificarse. Y cuando se dice cuantificable, estamos hablando más de información vinculada a números, ¿no es cierto? Pueda cuantificarse. Si la aduana me está determinando en una lista de cargo que existe un tributo omitido y que no ha sido pagado por el importador, yo tengo que saber como importador que está siendo afectado que ese tributo que me está pretendiendo sancionar la aduana, que además implica una multa, ¿no es cierto? Yo tengo que saber exactamente de dónde ha salido ese monto, dónde. Tengo que poder sumar, restar, multiplicar y demás. ¿Sí? Y en cuanto se refiere, por ejemplo, a precios referenciales, que lo vamos a ver también casi al final de la presentación, cuando pretenda la aduana desconocer el valor que yo he declarado, ya sea porque no cumplo requisitos, que está correcto en ese caso, que no se aplique el primer método, o ya sea que me pretende observar en base a datos que no son objetivos y cuantificables, como lo que pudiera ser la aplicación del último método, y me quisiera sustituir el valor que yo he declarado en base a precios de referencia que no cumplen los requisitos que están en la norma, lo vamos a ver más tarde, ¿no es cierto? Entonces, se debe presentar el reclamo correspondiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la información tiene que ser objetiva, tiene que ser cuantificable, se tienen que cumplir requisitos, por ejemplo, para la aplicación de precios de referencia. ¿Por qué? Porque en base al valor que yo he declarado, la aduana me está sustituyendo con otro valor. Yo he declarado 1000 y la aduana en base a este último método de valoración, que es el del último recurso, que lo vamos a ver más tarde, es el último. Básicamente, ¿qué es? Es que la aduana va a buscar sus bases de datos y va a decir, esto que vale 100, en mis bases de datos vale 500. Entonces yo te calculo, primero reemplazo el valor que tú estás declarando de 100, lo reemplazo con 500, y lo que yo inicialmente había calculado sobre los 100, que iba a pagar 200 de tributos aduaneros a la importación, ahora voy a pagar 1000. ¿No es cierto? Entonces, pero si realmente corresponde la aplicación de un último método de valoración, porque se han incumplido requisitos en los anteriores métodos, ok, se aplica el último método de valoración, pero siempre en base a datos objetivos y cuantificables. ¿Qué significa? Que esos precios de referencia, por ejemplo, tienen que cumplir los requisitos. Y tiene que ser esos requisitos, para que yo los verifique, tengo que poder revisar la información o la notificación o la vista de cargo, la resolución determinativa que me está dando la aduana, y me tiene que demostrar que eso cumple los requisitos. Me tiene que demostrar objetivamente que se están cumpliendo los requisitos. Caso contrario, se está vulnerando la normativa y se está poniendo en indefensión al sujeto pasivo, que en este caso es el importador. ¿Sí? Entonces, todo este panorama está vinculado al primer método de valoración, pero en cuanto a la emisión de notificaciones, observaciones por parte de la aduana, ¿no es cierto? Esto puede desembocar en la aplicación de, en este caso, el último método de valoración, que lo vamos a ver ahora. La anterior clase hemos hablado de en qué casos, por ejemplo, hay circunstancias que, por ejemplo, no forman parte del valor en aduana. Ya habíamos leído, ¿no es cierto? Varios conceptos que no forman parte del valor en aduana. Acá les había indicado nuevamente, les había enfatizado el tema del lugar de importación. Les quiero volver a recordar, lugar de importación es aquel lugar en el que se realizan las primeras actividades de verificación por parte de la aduana de los documentos de transporte, ¿no es cierto? Lugar de importación vía terrestre es frontera, y ya habíamos hablado. En el caso de vía aérea, por ejemplo, es el primer aeropuerto donde llega la mercancía y donde la mercancía es sujeta a al primer control aduanero, en el cual, ¿qué se solicita? El manifiesto internacional de carga, ¿no? En el caso de vía carretera, el manifiesto internacional de carga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de manera muy genérica, lo había dicho a un principio del módulo, pero ya ustedes han entendido que hay varias variables que conforman el valor en aduanas, que se los tiene que revisar, pero de manera muy genérica se podría decir de que hasta el lugar de importación
todo lo que hacia atrás, desde el momento que se ha embarcado la mercancía, ¿no? Ha sido sujeto a transporte hasta más o menos el lugar de importación, en el caso vía carreteras, frontera, por ejemplo, se podría decir que todo esto forma parte del valor en aduanas. Y a partir del lugar de importación, en el caso terrestre, para que focalicen la idea frontera, todo lo que ocurra después no forma parte del valor en aduanas. Eso lo digo de carácter muy general, porque hemos visto cosas, variables, que deben ser debidamente analizadas para verificar si forman o no forman parte del valor en aduanas. ¿Ok? Acá quería comentarles algo. Por ejemplo, en esta diapositiva donde dice conceptos que no forman parte del valor en aduanas, miren, por ejemplo, el inciso, transporte, ya, vamos a poner simplemente como ejemplo, luego pasamos este tema. Acá en el inciso C, que lo estoy remarcando, dice, ¿qué conceptos no forman parte del valor en aduana? Y acá el inciso C, ¿qué está diciendo? Transporte, acarreo, seguros ocurridos con posterioridad a la llegada de la mercancía al lugar de importación, ¿no? Nuevamente lo que hace un momentito les dije, y ya les dije también en las anteriores clases. De manera genérica, todo lo que ocurre después, todos los gastos que ocurren después del lugar de importación, no forman parte del valor en aduanas, ¿no es cierto? Pero hay que verificar de qué gastos estamos hablando. En este caso dice, transporte, acarreo, seguros ocurridos con posterioridad al lugar de importación. Esta es frontera, la mercancía ya ha pasado el lugar de importación y está ya en territorio nacional. Pensaremos que ya ha llegado al almacén del comprador. Pensaremos que el Incoterm pactado en este ejemplo hipotético que les estoy dando es un DDP, donde DDP significa que se está entregando la mercancía al comprador con todos los derechos pagados, ¿no es cierto? Te entregan, aquí está la mercancía, ¿no es cierto? En este caso, uno de sus compañeros en la anterior clase, no recuerdo quién, creo Benedicto, Benjamín, no me acuerdo, consultó respecto a quién pagaba en ese caso o quién se encargaba de los trámites de desabonamiento, ¿no? Los trámites de importación, o finalmente quién pagaba. Cuando son en términos de, que es en destino, el que paga los tributos aduaneros a la importación, ¿quién es? Es el vendedor, ¿no es cierto? Porque le entrega así, en frío, digamos, entrega la mercancía al comprador. En este caso, y quiero poner el ejemplo para que más o menos tengan la idea cuál es el tratamiento de estos conceptos que no forman parte del valor en aduana. ¿Qué pasa? Te entregan la mercancía pensaremos, en el almacén del comprador. Por decir algo, en ese sentido estaba el término Incoterm, ¿sí? La factura que se va a extender en este caso, la factura comercial, en la parte final, ¿qué va a decir? Va a decir precio total, DDP, $5,000 o 10,000 bolivianos, hablaremos en dólares, ¿ya? $5,000, ¿ya? ¿Cómo si esta factura no está debidamente desagregada, en este caso, por ejemplo, con los impuestos, vale decir que diga, esta mercancía cuesta hasta SIC aduana, por decirlo, o incluso que no diga eso, el precio de la mercancía es $4,000. Y luego más abajo te puede indicar, por ejemplo, cuánto cuánto vas a pagar por concepto, digamos, de transporte desde aduana hasta tu almacén, por concepto de seguro desde aduana a almacén, por decir algo. Si esos, y obviamente, digamos que el vendedor además no te ha entregado el documento de importación en el cual tú puedas verificar que se ha pagado, por ejemplo, determinada cantidad por gravamen arancelario, determinada cantidad por IVA importaciones, ¿no es cierto? En ese caso, la aduana no va a poder descontar esto que está en el inciso C, transporte, acarreo, seguro, no lo va a poder descontar, porque tiene que contar con datos objetivos y cuantificables, con documentos o con información que idealmente tiene que estar en la factura.
Por eso en algún momento les decía, cuando se esté elaborando la factura comercial, ustedes tienen que hablar, en el caso de que realicen importaciones, tienen que hablar con el proveedor para que el proveedor pueda emitirles la factura con todos los requisitos que exige en este caso la resolución 1684, confirmada y ratificada por el procedimiento de importación a consumo de Bolivia. De tal forma que cuando te verifiquen la factura, ¿no es cierto? Puedan detectar que en alguna parte está hablando de todos esos gastos, ¿no? Que se están produciendo después del lugar de importación. ¿Para qué? Para que el momento que se determine el valor en aduanas, ¿no es cierto? Se pueda descontar del valor en aduanas, por ejemplo, el inciso C, transporte, acarreo, seguro ocurridos con posterioridad. Porque en caso de que la factura solamente diga DDP $5,000 y el comprador, bueno, en este caso el que va a realizar la desaduanización, pero por cuenta del comprador, ¿no? Va a ser el que te está vendiendo. No obstante, el consignatario en este caso o el importador a efectos de la declaración de importación es el que está comprando, ¿no es cierto? Para que el importador pueda en su declaración andina del valor descontar estos elementos producidos después del lugar de importación, necesariamente tiene que estar en la factura comercial. Por esa razón le tengo que pedir, ¿sabes qué? Me estás vendiendo el DDP, pero por favor, cuando me estés enumerando todo lo que ocurre después del lugar de importación, como es lo que está en el inciso C, me lo tienes que detallar en la factura. Caso contrario, si esto no está en la factura, por ejemplo, la aduana no va a tomar estos conceptos como conceptos que no forman parte del valor en aduana. Va a tomar nomás el valor en términos de DP. ¿Qué quiere decir? Que si no existen datos objetivos y cuantificables para que yo le pueda demostrar que son gastos emitidos, gastos efectuados después del lugar de importación, no le puedo demostrar, en la factura no dice, no tengo elementos para demostrarle, entonces van a formar parte del valor en aduana. ¿Se entiende? Para que estos conceptos no formen parte del valor en aduanas, se tiene que demostrar documentalmente que esto ha acontecido y se puede demostrar obviamente que ha acontecido después del lugar de importación. Lo más usual es los términos en D, ¿no? Incoterms en D, ¿no? En los que aparecen gastos que se han realizado después del lugar de importación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Nadie? No recuerdo quién, creo que Yadira o Janet, que trabajan vinculados a este tema de la importación, pudieran hacer algún comentario respecto a las transacciones desarrolladas con términos en D. Si pueden, por favor, les agradezco. Entonces, esa es la figura, ¿no? Pese a que la norma dice esos conceptos no forman parte del valor en aduana, ¿no? Pero si yo no demuestro documentalmente, nuevamente les vuelvo a decir, van a llegar a formar parte del valor en aduana. Aunque el importador, aunque esto infle el valor en aduana, cosa que normativamente no puede responder, pero si no se le puede demostrar documentalmente, con datos objetivos objetivos y cuantificables, van a formar parte del valor en aduana. Y aquí había un nuevo resumen, ya lo habíamos visto en la anterior clase, son otras circunstancias que no forman parte del valor en aduana. Ya, actividades que por cuenta propia entiende el comprador. Y ahí terminamos el primer método de valoración. Ahora vamos a hablar del segundo y tercer método de valoración. El segundo y tercer método de valoración se sustentan en el valor de transacción de mercancías idénticas y similares. Acá les he hecho un cuadrito genérico antes de hablarles muy puntualmente del segundo y tercer método. Nuevamente, el segundo y tercer método se basa en valores de transacción de mercancías idénticas o similares a las que yo estoy importando. Les dije que a partir del segundo método ya no existe este tema de mi valor de transacción, que te quiero demostrar el pago que he realizado, la transferencia que he hecho, los hechos y circunstancias de mi transferencia, y eso deja de existir, ya no existe, y a partir de este momento es como que se construye el valor en aduanas. Por eso nuevamente insisto, ¿cuál es el principal método para valorar que
es imprescindible que el importador lo respalde, es precisamente el primer método, porque a partir del segundo se empieza a construir el valor en aduanas. ¿Qué me dice el segundo y tercer método? Después está más explicado, pero básicamente es lo siguiente. Estos métodos, de manera principal, estos métodos se basan en información de valores de transacción determinados en base al primer método de mercancías idénticas y similares. Esta información, estos valores determinados en base al primer método, ¿ya?, han sido en su momento revisados y analizados por la aduana y tendrían que estar en una base de datos. Aquí está, miren la base de datos. Esta es una base de datos en la cual están contenidos valores de mercancías idénticas o similares a la mía, que está siendo observada por la aduana, a la mercancía a la cual no se ha podido aplicar el primer método de valoración por alguna razón, que ya lo hemos visto súper abundantemente. Entonces, el primer lugar donde tiene que dirigirse la aduana para aplicar este segundo o tercer método es en estas bases de datos. Y estas bases de datos que contienen valores que han sido aceptados por la aduana. Vale decir, mire, este es el importador 1, ¿ya? Este es el importador 2. A estos dos importadores, en su momento, la aduana ha hecho una revisión, ha hecho un análisis de los valores que han declarado estas personas, ¿ya? Que son, de los cuales son mercancías, ¿no?, idénticas o similares a la que yo estoy importando en este momento y que está siendo observada. Entonces, una vez que la aduana analiza, verifica, controla los valores de estos importadores que pueden haber importado mercancía idéntica o similar hace 3 meses atrás, ¿ya? Una vez que realiza esta acción de control, la aduana verifica que las mercancías que estos importadores han importado, ¿ya?, se basan en el primer método de valoración, cumplen todos los requisitos del primer método de valoración. Miren, aquí está, cumple los requisitos, ¿no ve? Entonces, los valores que han declarado estos señores para estas mercancías idénticas o similares a los míos se valoran en base al primer método de valoración. ¿Sí? Entonces, esta información de estos valores de estas mercancías se vacían en unas bases de datos. Aquí están, ¿no? Bases de datos de mercancías idénticas y similares a las que yo estoy importando. ¿Cuáles son idénticas y similares? Lo vamos a ver a mucho más detalle después, pero miren, mercancías idénticas, aquí están, estos dos bloquecitos son mercancías idénticas, son totalmente igualitas, salvo algunos aspectos de aspecto que no hacen la diferencia. Y mercancías similares, ¿no?, que cumplen la misma funcionalidad y pueden ser intercambiables. Enseguida lo vamos a explicar. Entonces, ese es el primer gran requisito para aplicar el segundo y tercer método, ¿no? Que exista, ¿qué? Estas bases de datos, conteniendo, ¿qué? Valores aceptados por la aduana en base al primer método. ¿Y valores de qué? De mercancías idénticas o similares, que enseguida lo vamos a explicar. Esto es lo genérico que quiero que tomen en cuenta. ¿Se entiende, no es cierto, con esta gráfica? Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué es el segundo método exactamente. Lo voy a leer. Esto es en el artículo 2 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Dice, si el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo al primer método, que está en el artículo 1, dice, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración. ¿Qué significa? Que son los valores de qué, lo que les acabo de explicar en el anterior cuadro, ¿no? Mercancías idénticas a las mías, ¿ya? Que cumplan algunos requisitos para hacer mercancías idénticas como tal. Esta información tiene que ser vinculada a, lo voy a remarcar, voy a buscar el punterito, tiene que estar vinculada ¿a qué? Al valor de transacción de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación, dice. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede comprobar que este requisito se cumpla? Porque me está diciendo que estos valores tienen que ser de mercancías idénticas que se han exportado, ¿ya?, en algún momento próximo a mis mercancías. ¿Y cómo se verifica eso? Con los documentos de embarque. Digamos que hoy día es 1 de septiembre, ¿ya?
Entonces, esas mercancías con las cuales me va a comparar y sustituir el valor, tienen que ser de hace 90 días atrás. ¿Y cómo me doy cuenta? Dirán ustedes, con los documentos de embarque de esas mercancías. No tienen que sobrepasar los 90 días hacia atrás. Listo, y ahí termina el método. Les decía que era fácil. Verificaremos qué circunstancias tienen que acontecer para aplicar esto. ¿Qué más? ¿Ya? Dice que el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción en mercancías idénticas, ya les acabo de explicar. Hay algunos datos más que se tienen que verificar. Se tiene que verificar que sea al mismo nivel comercial, ¿no? Las mías con las que se está comparando. Además, sustancialmente las mismas cantidades. Tiene sentido, ¿no es cierto? No van a comparar mi importación, que es de 10.000 toneladas de un producto, con un importador que tiene mercancías idénticas que ha importado 1 tonelada, ¿no es cierto? A eso se refiere, por ejemplo. El mismo nivel comercial que el que está comprando con respecto al vendedor, por ejemplo, tenga el mismo nivel comercial con el que me están comparando. Digamos, yo respecto a mi vendedor tengo el nivel comercial de mayorista. Entonces, con el que me están comparando tiene que ser también mayorista, ¿no es cierto? No van a comparar mi importación, yo mayorista, y me van a comparar con un consumidor final, por ejemplo, ¿no? Tiene sentido, porque yo como mayorista voy a acceder pues voy a seguramente importar grandes cantidades, ¿no? Y el que está trayendo para consumo final, como consumidor final, está trayendo 1 tonelada, yo estoy trayendo 30.000 toneladas, ¿sí? Entonces, esas cosas más se tienen que verificar. Y luego dice, cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente, en cantidades diferentes, pero sobre los cuales se tengan que realizar los ajustes correspondientes. Entonces, ¿qué serán las mercancías idénticas? Con cuyos precios me lo van a comparar y luego me van a sustituir, ¿no? Las mercancías idénticas, de acuerdo a lo que indica el acuerdo sobre valoración de la OMC, mercancías idénticas como tal están en el artículo 15 del acuerdo. Dice, mercancías idénticas son aquellas que son iguales en todo. Mire, iguales en todo. Estos marcadores son totalmente iguales a estos otros con los que me están comparando. Son iguales en todo. ¿En qué iguales? Yo normalmente los suelo comparar con gemelos, ¿no es cierto? Los gemelos idénticos son igualitos. ¿Sí? ¿En qué son iguales? En características físicas, en calidad y prestigio comercial. No me van a comparar, aunque sean mercancías que aparentemente son idénticas de aspecto, pero no me van a comparar yo que estoy comprando, por ejemplo, de una marca reconocida que es Adidas, por ejemplo, me vayan a comparar con una marca Chanchito, ¿no es cierto? Una marca, no sé, X, Chanchito, dicen, ¿no es cierto? Una marca Chanchito, no me van a comparar con eso. Porque el precio que, por ejemplo, yo estoy declarando para mis salidas son de $100, por decir algo, y aunque no, al revés sería la figura, ¿no? Pero en tema de precios, ¿no? No pueden comparar de distintas calidades, ¿no es cierto? O entre empresas proveedoras que no tengan una calidad y un prestigio comercial, porque los precios van a variar. Me tienen que comparar, ¿no? Con una empresa proveedora que tenga la misma calidad y prestigio comercial que la mía. Luego dice, las pequeñas diferencias de aspecto no impiden que se consideren como idénticas. Por ejemplo, acá les decía, por ejemplo, los aspectos de color, ¿no? Aquí me están comparando con estas, son de diferente color, pero en todo el resto se ajusta a la definición, ¿no? Los pequeños aspectos de diferencias de color, por ejemplo, en este caso, no afectan el hecho de que sean idénticas. ¿Ya? Luego, ¿qué se va a hacer? He declarado 100, han encontrado mercancías idénticas a la mía que han sido embarcadas no hace más de 90 días, ese es el requisito, cumple todo el resto de los requisitos, ¿no? Para ser idénticas como tal, mismo país de origen, en lo posible mismo proveedor o en su caso proveedores que tengan el mismo prestigio y la calidad comercial que mi proveedor, y una vez que se detectan esos precios, de acuerdo a lo que dispone el acuerdo sobre valoración, si existen 2 precios, ¿ya? Se tiene que elegir el precio más bajo, ¿ya? Entonces, se tiene el precio más bajo, yo he declarado 10, y de esos 2 que han encontrado valores de mercancías idénticas, encuentran el más bajo, y el más bajo, por decirles, es 12. Entonces, al valor que yo he declarado de 10, me lo van a reemplazar con 12. ¿Ya? Siempre y cuando
esa información esté contenida en banco de datos, ¿no es cierto? Que significa que han sido debidamente revisados por la aduana y que han sido valorados con el primer método de valoración. Y entonces a esos precios se van a ajustar, dice, el flete, el seguro, los gastos conexos, ¿ya? Eso. Y ahí se termina. A esos 12 se va a realizar el ajuste, se va a ajustar a lo que yo he importado, ¿no? En cuanto a flete, en cuanto a seguro, en cuanto a gastos conexos, y ahí se acabó. Y ese es el nuevo valor en base a este método de valoración que es el segundo. ¿No es cierto? Les dije que estaba fácil este método, les dije también el segundo, tercero, cuarto y quinto, no he visto que se aplica, precisamente porque no existen estas bases de datos. Yo podría presumir que después de más de 15 años que se está aplicando la metodología de la OMC, podría ya haberse configurado, ¿no es cierto?, bases de datos de mercancías idénticas y similares, pero bueno, tal vez algunas circunstancias ajenas al deseo de la aduana nacional no haya permitido que se vayan configurando estas bases de datos, bueno, razón por la cual no se puede aplicar, y entonces se van pasando a los siguientes métodos. Vamos a hablar del tercer método de valoración. Es exactamente igualito al segundo método. Lo único que cambia es que en lugar de decir mercancías idénticas, valores de mercancías idénticas, aquí dice valores de mercancías similares. Este método se llama método de valor de transacción de mercancías similares. ¿Por qué se llama método de valor de transacción? Nuevamente, porque está basado en valores de transacción de mercancías similares a la misma. ¿Sí? Es lo mismo, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo ni al artículo 1 ni al artículo 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares vendidas para la exportación a Bolivia, ¿ya? Y exportadas en un momento aproximado. Ya les dije cuál es el momento aproximado, 90 días anteriores. ¿Cómo lo verifico? En los documentos de embarque, ¿no? En los documentos de embarque voy a poder verificar el momento de la exportación. Y luego es exactamente lo mismo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Mire, es exactamente lo mismo. Esos valores tienen que estar al mismo nivel comercial que el mío, sustancialmente en las mismas cantidades, y si no existe tal venta, voy a utilizar valor de transacción de mercancías similares vendidas a otro nivel comercial, haciendo los debidos ajustes. ¿Y qué son las mercancías similares? Yo usualmente suelo también compararlo con los mellizos, ¿no es cierto? Los gemelos son idénticos, mercancías idénticas. Y los mellizos, ¿no? Incluso están en diferentes bolsas, han nacido al mismo tiempo, pero son diferentes, ¿no? Hasta de carita y demás. En este caso, ¿a qué se refieren las mercancías similares? Esto está nuevamente en el artículo 15 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Dice, definición de mercancías similares. Dice, las que, aunque no sean iguales en todo, ¿ya? Tienen características y composición semejantes, cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables. Esa es la definición de mercancías similares. Acá he puesto un ejemplo, por ejemplo, yo estoy importando, por decir algo, estoy importando paracetamol, ¿ya? Y se han encontrado mercancías similares correspondientes a la importación de aspirina. Lo pondremos como ejemplo. Yo sé que el laboratorio aunque el laboratorio Bayer no es de acá, ¿no es cierto? Estamos en lo correcto. Es una mercancía de importación. Bueno, ya sabemos que ha importado paracetamol, me la están observando, no cumple el primer requisito y entonces lo van a comparar con una aspirina. Y uno dirá, pero aspirinas sí son diferentes. Vamos a verificar los requisitos. A ver, ¿cuál es el primer requisito? El primer requisito dice que sean de características y composición semejantes. Si hablamos de características, en este ejemplo que les puse acá, ambos están en tabletas, ¿no es cierto? Entonces, las características físicas, miren, son semejantes. La composición es semejante también. Ambos, en este caso, si bien se llama paracetamol, pero el principio activo de la aspirina también es el paracetamol, o sea que la composición también es semejante. Cumple las mismas funciones. Si uno va a la farmacia y dice, por favor, véndame un paracetamol, le dicen, no, no hay, pero le puedo dar una aspirina. ¿Me va a curar el dolor de cabeza? Sí, ok, véndame. Entonces, cumplen las mismas funciones. En este caso, ¿qué van a hacer? Me van a liberar del dolor de cabeza. Y además son comercialmente intercambiables. ¿Tiene paracetamol? No, pero le puedo dar aspirina. Son comercialmente intercambiables. Estos son los requisitos de las mercancías similares.
Entonces, el momento que la aduana busca sus datos, idealmente busca sus datos de aquellas mercancías similares a las mías, por ejemplo, no encuentra idénticas, ahora voy a buscar similares, ¿no es cierto? Y encuentra estos dos ejemplos, por ejemplo, y además cumple el resto de requisitos, ¿no es cierto? 90 días antes, se verifica con el documento de embarque, 90 días antes de embarcados al momento en el que yo estoy realizando la importación, en este caso de paracetamol. Dice, para determinar si las mercancías son similares, ¿está? Son similares, dice, habrá que considerar, entre otros, factores de calidad, prestigio comercial, existencia de una marca comercial. ¿Ya? Básicamente les decía que es lo mismo que el anterior. ¿Ya? Y algunos otros requisitos vinculados al país de origen, debería ser idealmente en el mismo país de origen, caso contrario hay que realizar los ajustes correspondientes. En este caso, también al tema de lo que son fletes y seguros. Y ahí se termina el artículo 3º con esto que les acabo de decir, que se debería realizar un ajuste a ese valor. ¿Qué voy a ajustar? Los fletes, los seguros, los gastos conexos. ¿Para qué? Para relacionarlos con la información de la misma. Simplemente para hacer una correlación, nada más. Y con eso terminamos el tercer método de valoración. Nos vamos a ir al cuarto método de valoración, que es el método deductivo, que se encuentra en el artículo 5º del Acuerdo sobre Valoración de la MICE. Se lo leo bien rapidito y luego les explico. Dice, si las mercancías importadas u otras idénticas o similares importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana determinado según el presente artículo se basará en el precio unitario a que se venden en esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías con las siguientes deducciones. Parece un trabalenguas, ¿no es cierto? Pero es súper fácil. ¿Qué me está diciendo? Ahorita vamos a ver. Y le dicen, a este precio unitario al que se vende en el país, en el mercado interno, se realizan las siguientes deducciones. Entonces, en este momento, estoy importando lácteos. ¿Ya? El precio unitario es de $200. ¿Ya? Entonces, no se podía aplicar el primer método, no se podía aplicar el método de valor de transacción de mercancías idénticas, pasamos a aplicar el tercero tampoco, y ahora pasamos a aplicar el cuarto, método deductivo. Como su nombre lo dice, se empieza a deducir los gastos a partir de ¿qué? A partir del precio unitario que se vende esta mercancía y en la mayor cantidad posible dentro del mercado interno, ¿no es cierto? A ese precio unitario se le van a empezar a deducir todos los costos y gastos, ¿no es cierto? Hasta poner ese valor en aduana. Y listo, ahí termina, ese es el valor deductivo. Entonces, a ese precio unitario, ¿qué se le va a deducir? Y aquí está indicando que se le deduce. Ahorita les voy a señalar qué se deduce. Por ejemplo, las comisiones pagadas o convenidas usualmente o los suplementos, beneficios y gastos generales. Precio unitario de $15, a ese le voy a deducir de manera obviamente prorrateada, le voy a deducir las utilidades, ¿no ve? Que se le está poniendo, que está poniendo el vendedor final a esta mercancía, ¿no ve? Le voy a deducir los gastos generales, ¿no ve? Todos los gastos generales que he tenido que erogar, ¿no? Para, normalmente los gastos generales están vinculados a temas administrativos y demás, ¿no? Los gastos generales. Disminuir esa cuota parte. ¿Qué más voy a disminuir? Los gastos habituales de transporte y seguro, ¿sí? He erogado una determinada cantidad para llevar desde aduana hasta el almacén y luego hasta el punto de venta. De manera prorrateada voy a disminuir los gastos por flete y seguro. ¿Dónde? En el mercado nacional. ¿Desde dónde? Desde aduana hasta mi punto de entrega, mi punto de venta. ¿Qué más? Voy a disminuir costos y gastos vinculados al parágrafo 2 del artículo 8. Eso está vinculado a gastos de flete y seguro, pero vinculados a esta mercancía con la que estoy comparando. ¿Sí? Gastos y fletes que ha ocurrido con esa mercancía que estoy importando.
Luego, los derechos de aduana y otros gravámenes nacionales. Obviamente, esa mercancía que ha llegado al punto de venta, el momento que se ha importado, ha pagado impuestos nacionales, se prorratea y se disminuye también esa cuota parte, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Llevar este precio de, de venta en el mercado nacional, lo voy a retroceder, voy a llevar el valor poco a poco, disminuyendo todo lo que les acabo de decir y lo estoy llevando al valor en aduanas puesto en aduana. ¿Ya? Y listo. Y ahí se termina el método deductivo. Aquí hay un pequeño cuadrito, es el resumen de lo que les acabo de decir, es el resumen. ¿Ya? Valor en aduana es que precio unitario de mercancías idénticas. Miren, es de mercancías idénticas y similares. Por eso es importante que toda la información, cuando hablamos de otros precios diferentes a los míos, tienen que ser precios, valores de mercancía idéntica o similar a la mía. ¿No ve? Acabo de verlo en el segundo método, acabo de verlo en el tercer método, lo estoy viendo en el cuarto método, el método deductivo. Y a este precio unitario en el mercado local voy a disminuir todo lo que hemos hablado hace un momento. Seguimos. Les voy a comentar este método deductivo. He visto su aplicación, en el país no se aplica, pero he visto su aplicación, por ejemplo, en la aduana colombiana. Utilizan bastante el método deductivo. Para aquellos casos en los cuales no se ha podido aplicar los anteriores métodos, utilizan este método. El método 5, que es método reconstruido, como su nombre lo indica, este valor en aduanas está determinado de forma tal que se está reconstruyendo el valor en aduanas. Entonces voy más atrás todavía, voy al costo de producción. Miren, acá voy a marcarlo, ¿ya? Inciso A dice, el costo o valor de los materiales, voy a basar mi valor reconstruido en información que me va a dar quién, el fabricante de la mercancía. ¿Ya? Entonces, a quien tendré que recurrir para que me dé qué. Inciso A, costo o valor de los materiales para la fabricación de la mercancía. Una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales. Y el costo o valor de todos los demás gastos que deban tenerse en cuenta para aplicar la opción de valoración vinculado a los ajustes del artículo 8, ¿no? Todo esto, ¿para qué? Para poner el valor a partir de la información del fabricante, ¿no es cierto? De sus costos de producción, más gastos generales, más todos los gastos conexos, hasta llevar la mercancía hasta, en este caso, hasta la aduana, en este caso en particular hasta la aduana. Todo eso voy a sumar a ese costo de producción y voy a llegar a un valor en aduana. ¿De qué? De mercancías idénticas y similares a la mercancía que está siendo objeto de una nueva valoración con la aplicación de este quinto método. Si ustedes se fijan, yo tengo conocimiento, por ejemplo, de que en la aduana francesa, por ejemplo, se aplica este método. Yo presumo que en aduanas súper grandes en las cuales se importan, por ejemplo, maquinaria gigante o mercancías que tienen un valor muy grande, ¿no es cierto? Donde el costo-beneficio para tanto el importador como para la aduana, por ejemplo, sea importante y definitivamente tenga que recurrir al fabricante de la mercancía, ¿no? El que a su vez tendría que estar dispuesto a brindar la información correspondiente, ¿ya? Para armar el valor en aduana en base a ese método reconstruido. Bien, y aquí está una síntesis. Valor en aduana es igual al costo de producción de las mercancías importadas, al cual le voy a sumar utilidades y gastos de transporte y seguro hasta llevar a aduanas. Y ahí termina ese método. Nos vamos al último método de valoración, método del último recurso. Ese se utiliza bastante en la aduana nacional, ¿ya? Dice, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con los otros métodos, voy a aplicar el último método de valoración, ¿ya? ¿Y cuáles son las restricciones para aplicar este método? Dice, entre otros, que este método no se tiene que basar, por ejemplo, en el precio de venta del país de importación de mercancías producidas en dicho país, en valores en aduana mínimos, en valores en aduana ficticios, en un sistema que prevea la aceptación de entre dos valores, que prevea el más alto. Y básicamente de acá lo más importante es que no se base en valores en aduana mínimos y ficticios, como a veces suele ocurrir en la aplicación de este último método por parte de la entidad fiscalizadora, ¿no? Para aplicar este método, lo primero que se hace es, se verifica el incumplimiento de los anteriores requisitos y lo primero que se hace es
esto está invertido. Lo primero es esto. Voy a flexibilizar los anteriores métodos. Voy a volver a tratar de aplicar el primer método, flexibilizando algunas cosas. Por ejemplo, por decirles algo, si en el primer método, a ver qué. Normalmente en el tema de plazos, cuando se hablan de plazos, los plazos puedo, por ejemplo, flexibilizar. En el tema del segundo y tercer método, por ejemplo, si el plazo es de 90 días hacia atrás para tener la información, lo voy a flexibilizar, lo voy a poner 365 días. Este es el primer paso para aplicar este método, ¿ya? Y el segundo paso para aplicar este método dice, determina el valor en base a criterios razonables, ¿ya? Y la aplicación de criterios razonables normalmente es la aplicación de un nuevo valor que están contenidas en las bases de datos de la aduana. En este caso, son bases de datos que configura la aduana, que podrían ser bases de datos de mercancía, de valores que han sido aplicados, en los que han sido aplicados, ¿cómo se llama? El primer método de valoración. Podría ser, aunque si este existiera, debió haberse aplicado el segundo método, ¿no es cierto? Pero normalmente son bases de datos que tiene la aduana de precios referenciales, así fríamente, ¿ya? Y aquí hay un detalle de casos especiales de valoración en los cuales se aplica el artículo, el último recurso, ¿ya? Pero su forma de cálculo ya está establecida en la resolución 1456 de la Comunidad Andina de Naciones, y son básicamente estas. Miren, mercancías usadas y obsoletas, mercancías reparadas. Miren, voy a dejar de compartir, les quiero mostrar la resolución 1456 para que si en alguna vez ustedes están dentro de una importación de alguno de estos tipos de mercancías, ¿no? Sepan que la forma de valoración de estas mercancías deben cumplir lo establecido en esta resolución 1456 y deben ajustarse a lo que dice la resolución 1456, y en su momento, si no se aplicase esta resolución, debería exigirse a la aduana su aplicación, ¿no? Que no se aplique de manera, que no agarre la aduana y diga último recurso y te reemplazo el valor con este valor que está en el listado de precios. No. Si alguna de sus importaciones se ajusta a uno de estos casos especiales, el importador debe exigir a la aduana, en cumplimiento a esta resolución, que se aplique esta resolución como tal. Y miren, esto, como su nombre lo indica, son casos especiales. Ya. Se ha abierto grande, quiero que se abierta una sola hoja. Deme un segundito, quiero ponerlo como una sola hoja. Ya, entonces vamos a ver, ¿ya? ¿Qué nos estamos refiriendo? Bien rapidito, vamos a ver algunas desde el principio. Por ejemplo, estoy importando mercancías usadas o mercancías obsoletas. Ahí está la forma de valorar. Aquí está expreso, por esa razón no hemos enfatizado tanto en esta resolución, porque aquí está la forma directamente de determinar el valor en aduanas. Por ejemplo, para mercancías usadas y obsoletas, hay 4 criterios para aplicar el valor en aduanas. Por ejemplo, precios de referencia establecidos para mercancías idénticas o similares, precios de referencia establecidas también para mercancías idénticas o similares, pero en la cual se va a aplicar, por ejemplo, depreciación, porque son mercancías usadas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro tipo de mercancías más hay acá? Mercancías reparadas, que han entrado reacondicionadas, remanufacturadas, transformadas, reconstruidas. Luego tenemos las mercancías que entran averiadas, dañadas, deterioradas. Miren, hay una forma de determinar el valor en aduana. Por ejemplo, en el caso de mercancías averiadas, dañadas o deterioradas, ¿qué se tiene que hacer? Ahí está, opción A. Contratar un perito experto en la materia, que sea independiente del comprador y vendedor, siendo el costo asumido por el importador en este caso. Otro criterio, el costo presupuestado para las reparaciones o la restauración. En caso de que exista, la indemnización efectuada por la compañía de seguros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es simplemente leer y en su caso definir el criterio con el cual se va a determinar el valor en aduana, así simplemente es aplicar como que la fórmula. Mercancías importadas a granel que sufran variaciones en cantidad o peso durante el transporte, por ejemplo. Mercancías importadas sin valor comercial, ¿no? Ahí hay varios criterios. Mercancías importadas en sustitución de otra.
Esto acontece mucho, por ejemplo, eh, hay algunas marcas, por ejemplo, algunos productos que se importan que tienen podría aplicarse de alguna manera este artículo, ¿ya? Mercancías que entran en sustitución de otras que en su momento ha estado respaldados, por ejemplo, con documentos de garantía, ¿no es cierto? Entra una mercancía que tiene su certificado de garantía y que si en el momento que este se daña, ¿no es cierto? Por razones implícitas a la fabricación, por ejemplo, tiene su certificado de garantía y puedes sugerir, pedir, ¿no? Al que te ha vendido en el mercado interno, pedir, obviamente, que te lo cambien porque estás dentro de la garantía. Entonces, aquel producto que va a entrar en sustitución a este, obviamente debidamente documentado todo esto, debería entrar, ¿no? Y a esta nueva mercancía que está entrando en sustitución de otra, aplicarse alguno de estos métodos de valoración, alguno de estos dos criterios. ¿Qué más tenemos acá? Mercancías reimportadas después de su perfeccionamiento pasivo. Hay muchas de estas mercancías importadas después de un perfeccionamiento pasivo. La mercancía está mal, mi mercancía está mal, la exporto temporalmente para que sea sujeta a reparación, perfeccionamiento pasivo. Esa mercancía vuelve, ¿no? Y el valor agregado a eso sería la reparación. Entonces, debería presentarse la factura de la reparación, idealmente la factura inicial con la que se compró, ¿no es cierto? Y debería pagarse por la cuota parte de la reparación, haciendo los ajustes, por ejemplo, de FLEC y seguro. Y aquí se explica eso, ¿no? Eso se ve bastante también. Mercancías importadas bajo el régimen de admisión temporal. Ustedes dirán, ¿pero para qué es régimen de admisión temporal? Esto va a entrar y luego va a salir. Recuerden lo que les dije en alguna de las clases. Toda mercancía que entra a territorio aduanero boliviano nacional tiene valor en aduanas, independientemente del régimen al que entre o si entra bajo la figura de extensión tributaria. Todas las mercancías entran a territorio aduanero boliviano con un valor en aduanas, sí o sí, independientemente de lo que les acabo de decir. Mercancías importadas en alquiler o en arrendamiento financiero, ahí, miren, incluso ahí está la fórmula, es simplemente aplicar directamente. Antigüedades, desperdicios que ingresan a un régimen de transformación, valoración de películas cinematográficas y criterios para otros casos especiales no reglamentados. En caso de que ninguno de estos casos pueda ser para la mercancía que estás importando y que es un caso especial, se aplica el artículo 17. Criterios para otros casos especiales que no están contemplados dentro de esta resolución, que si ustedes se fijan son muy específicos, ¿no es cierto? Listo. Ahora, les voy a mostrar un acta de diligencia. ¿Ya? Pero antes de un segundito, antes de que les muestre el acta de diligencia, voy a cerrar lo que es la presentación en Power. ¿Ya? Y me voy a apresurar un poco porque quiero mostrarles ese ejemplo del acta de diligencia. La administración aduanera tiene que ejercer su labor de control. Esto está establecido en la Ley General de Aduanas, está establecido en el Código Tributario y también está establecido en el Acuerdo sobre Valoración de la MC, más claramente en la decisión 6.1 que habla de la duda razonable. Se habla mucho en el ámbito de las importaciones de la duda razonable. Es cuando la aduana tiene la potestad, la obligación, ¿no es cierto?, de controlar lo que estás importando. Y sobre eso, si tiene duda, se dice duda razonable. ¿Por qué razonable? Porque tiene que estar debidamente, su duda tiene que estar fundamentada debidamente. De acuerdo al artículo 5, requisitos para el método de valor de transacción, tú has incumplido el numeral 1 del artículo 5 de la resolución 1684. Así tienen que ser las observaciones de la aduana. Entonces, ahí surge una duda razonable. Y normalmente la duda razonable está basada en factores de riesgo. Están acá los factores de riesgo. Artículo 49 de la resolución 1684. Son varios factores de riesgo. Les voy a leer algunos. Precios ostensiblemente bajos. En el ejemplo que les voy a dar, hay esta observación de precios ostensiblemente bajos. Pagos indirectos, que pueden observar. ¿Se acuerdan cuáles son los pagos indirectos? Pagos directos, factura. Pagos indirectos, cuando el comprador paga por cuenta del beneficiario, una cuenta del vendedor más bien. Paga, ¿no es cierto? Hemos hecho un ejemplo incluso. Y cuando existe eso, para la aduana es un factor de riesgo y te dice, este es el factor de riesgo que tienes y tú me tienes que respaldar que efectivamente lo que tú has pagado es esta cantidad y te dirá qué es, ¿no? Vinculación entre el comprador y el vendedor, no por el hecho de que exista realmente una vinculación, lo que se tiene que demostrar es que
o sea, lo que tiene que demostrar el importador o el comprador es que esa vinculación no afecta al precio. Hemos hablado también de eso, ¿no es cierto? Y la aduana, por el simple hecho de existir una vinculación, no puede desestimar la aplicación del primer método. No puede. Hasta el momento en que tú le demuestres que la vinculación afecta al precio. Prestaciones, pagos de cánones, todos esos son factores de riesgo sobre los cuales la aduana puede ejercer su duda razonable para observarte el valor y pedirte, mediante un acta de diligencia, por ejemplo, que respaldes el valor declarado. Niveles anormales de descuento, por ejemplo, tipos de mercancía, país de origen, por ejemplo, todo lo que viene de zona franca y que, por ejemplo, automáticamente al factor de riesgo que dice país de origen o de procedencia. Tipo de mercancía, por ejemplo, telas, por ejemplo, que es un tipo de mercancía que está dentro de los factores de riesgo. ¿Ya? Ahora, los documentos probatorios. La aduana te controla, te observa y te dice respalda el valor declarado. Entonces, tú tienes documentos probatorios establecidos ya en este detalle en el artículo 54 de la resolución 1684. Sin ver esto, ¿cuáles son los documentos probatorios? Se los repetí varias veces. Todo aquello que en el transcurso del tiempo de la negociación se ha ido desarrollando, han ido apareciendo documentos, información, ¿no? con el vendedor. Todo eso forma parte del valor aduana, incluyendo todo lo que corresponde a verificar y demostrar el pago que has realizado. Les voy a leer rápidamente, ustedes lo pueden leer en el artículo 54, pero por ejemplo, soporte de cualquier gasto inherente al transporte. Inciso C, pruebas de pagos de las mercancías. Cualquier prueba de pago de las mercancías puedes presentar. Cartas de crédito o toda la gestión de la carta de crédito, ¿no? Cuando tú has abierto una línea de crédito con una entidad financiera, toda esa tramitología, todos esos documentos que sirven ahí, te sirven para demostrar que, por ejemplo, ha habido una línea de crédito. ¿Sí? Después, listas de precios en el inciso G, listas de precios, contratos, acuerdos de licencia, comprobantes de adquisición de prestaciones, documentos contables, eso es supremamente importante. En el inciso L, correspondencia u otros datos comerciales. Acá está incluso todos los correos que le mandé al vendedor, que me respondió, y todo eso forma parte del respaldo que tú puedes presentar para respaldar el valor declarado y se aplica el primer método de valoración. Inciso O, documentos que soporten los gastos conexos a la reventa. Inciso, el último, cualquier documento que demuestre las condiciones bajo las cuales va a ser utilizado uno de los métodos de valoración. Se dan cuenta, la propia resolución 1684 te da la posibilidad de que tú presentes absolutamente todo lo que tienes para respaldar el valor declarado. E incluso en su momento para la aplicación de los siguientes métodos de valoración. ¿Ya? Precios de referencia. Artículo 55. Dentro de la aplicación del artículo 7, ¿ya? ¿Qué les dije? La aplicación del artículo 7 es, se toma los precios de referencia, creo que no lo puse tal como tal, cómo se aplica el último método de valoración. Primero les dije, flexibilización de los anteriores métodos, ¿ya? Fundamentalmente en el tema de plazos, ¿ya? No puedes, en la flexibilización no puedes utilizar aquella información que hace el método como tal, ¿ya? En el último método, directamente, luego de la flexibilización, te voy a aplicar precios de referencia que yo tengo en mis listados, ¿sí? Para que me apliquen esos precios de referencia en aplicación del último método de valoración, esos precios de referencia, de acuerdo al artículo 55 de la resolución 1684, tienen requisitos, porque no me pueden aplicar cualquier precio de referencia, ¿no es cierto? Me van a reemplazar, me van a poner un valor de sustitución a lo que yo estoy declarando. A lo que yo he declarado 1000, me van a poner, no sé, un precio de referencia X. Este precio de referencia X, que va a reemplazar ese valor que yo estoy declarando, tiene que cumplir requisitos. Caso contrario, serían valores arbitrarios, serían valores ficticios, serían valores mínimos, ¿no es cierto? Y esto no está dentro de los principios del acuerdo, cuando te dice que no deben existir precios arbitrarios y ficticios. En este caso, los precios de referencia deben cumplir varios requisitos. Por ejemplo, deben corresponder a información del mercado internacional en un periodo determinado. No me va a aplicar un precio de hace 20 años atrás, cuando costaba infinitamente alto el producto que yo estoy importando, ¿no? No debe contrariar las prohibiciones respectivas. Les he leído las prohibiciones del acuerdo, donde dice, por ejemplo, no se deben utilizar precios del mercado interno.
No se deben utilizar precios del mercado externo, ¿no? De precios internos del país de origen, por ejemplo. Deben tomarse con carácter indicativo. En primera instancia, los precios de referencia se toman como con carácter indicativo, en primera instancia, ¿no es cierto? Tengo los precios, aplicando el primer método de valoración. Tengo los precios, ¿ya? Me parece que son precios ostensiblemente bajos. ¿Por qué? Porque superan el 10%. Esto del 10% lo dispuso la aduana. Si el precio que tú estás declarando supera, es decir, está por debajo en 10% sobre los precios de referencia que tiene la aduana, automáticamente te dicen que es precio ostensiblemente bajo, ¿ya? Pero en esta primera comparación, estos precios de referencia no tienen que sustituir a tu precio, hasta que tú, con esa observación, respaldes tu precio, ¿no es cierto? Simplemente tiene que tener carácter indicativo. Te dirán, usted ha declarado 500, pero yo tengo en mi lista 600. Para mí son precios ostensiblemente bajos. Por tanto, justifique su valor. Tú justifiques y ahí se termina, ¿no? Si has justificado debidamente. Luego, será base de partida para el último método, cuando van a utilizar ese precio y van a reemplazar el mío. Pero acá lo principal de los precios de referencia deben ser precios de referencia de mercancías que idénticas o similares. He visto muchas veces que en la aplicación de este último método utilizan precios de referencia que ni se alcanzan, ni alcanzan siquiera a asemejarse al producto que yo estoy importando, ¿no? Estoy importando, no sé, es un botellón de los tomaguas, ¿no es cierto? Un botelloncito de plástico, eso estoy importando. Y de pronto, cuando verifico la notificación, el acta de diligencia, la vista de cargo, y a veces suele no haber ni siquiera esa información, hago la comparación y no se trata de mercancías idénticas a la mía, se trata de un botellón de cristal que tiene su agarradera y que tiene además su funda y demás. Eso no son mercancías idénticas, no son mercancías similares. Las mercancías idénticas y similares tienen sus requisitos que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? En el caso de similares, por ejemplo, tienen que ser comercialmente intercambiables, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Y deben estar vigentes, deben estar vigentes en el mismo momento, en un momento aproximado a las mercancías objeto de valoración. Acá termina esto. Ahora les voy a compartir un ejemplo de un acta de diligencia. Esto es lo que me importa más, digamos, que ustedes puedan ver en la realidad, en la práctica, qué acontece. ¿Se acuerdan que les decía? Primero tomar un poquito de agüita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de que les muestre el acta de diligencia. Nada. ¿Qué les voy a poner en su participación de clase si nadie me pregunta nada? A ver. Esta es un acta de diligencia, control diferido. ¿Se ve, no es cierto? Sí. A ver, les voy a remarcar. Este es un caso de la vida real. Yeah. Voy a ir remarcando algunos factores, alguna información que es importante. Lo que les voy a mostrar ahorita es el acta de diligencia. Usualmente las actas de diligencia son bien cortitas, en este caso tiene 6 hojas, de la cual vamos a revisar las 3 primeras hojas, solamente los puntos más importantes. ¿Qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles normalmente qué tipo de observaciones hace la aduana. Les dije en su momento que en lo que usualmente suele revisar la aduana cuando hace observaciones es en qué. Observa el valor declarado, observa el origen y observa las partidas arancelarias. Normalmente se observan estas 3 cosas. ¿Sí? En el caso del valor, por ejemplo, miren, en este caso se ha realizado un control diferido. Voy a buscar mi lapicito. Ahí está. Este es un control diferido, ¿ya? Este es, como les digo, es un caso real, es un acta de diligencia real. ¿Se acuerdan lo que les dije del control diferido? Es posterior al levante de la mercancía, posterior a que la mercancía ha salido de la aduana. Ya salió, ya pasó un tiempo, ¿no es cierto? Y se está fiscalizando a una sola declaración de importación. Aquí vamos a ver, miren,
Este es de fecha, miren, este es del año pasado, ya. El número lo he borrado por razones obvias, pero quiero ver dónde se pone. Aquí está. El número de DUI, mira, esta es una DUI, ¿sí? Aquí debería estar el número, por razones obvias lo he borrado. Dice, ¿qué dice? Que se ha realizado un examen documental. ¿Qué significa que ha salido canal amarillo? ¿No es cierto? En el examen documental dice, como resultado del examen documental de la DUI, de esta DUI que está acá, se ha establecido las siguientes observaciones a los siguientes documentos. Primero, han observado a la factura comercial. ¿Y qué dicen? En aplicación al artículo 9, en el que están los requisitos de la factura, dice, toda factura comercial o documento equivalente debe cumplir ciertos requisitos. Hemos visto los requisitos de las facturas, ¿no es cierto? Son un montón de requisitos que debe tener la factura. A continuación se detallan los requisitos incumplidos de la factura, dice. Nombre del comprador en la factura, ¿ya? El nombre del comprador, dice, figura como Prince SRL. Sin embargo, en la declaración de importación figura como Prince Central SRL. Esa es la observación en el caso de la factura. Por lo señalado precedentemente, dice, se incumple lo establecido en los artículos 5 y 9. El artículo 5 son los requisitos del método de valor de transacción y el 9 son los requisitos de la factura. Y esa es la observación. Más abajo, ¿qué dice? Por otra parte, señalar que la factura comercial o documento equivalente no es un documento probatorio suficiente, dice, ¿ya? Y además dice, ¿qué más? Dice que debe presentar otros documentos en apoyo al valor declarado. ¿Ya? Y aquí te dice qué tipo de documentos podrías presentar, que es básicamente los documentos probatorios con algunas aclaraciones. Mira, dice que deberías presentar el balance general, el libro diario, el libro mayor, los extractos bancarios y demás, todo para respaldar el precio realmente pagado por pagar. Esas son las observaciones que están haciendo, en este caso, a la factura, y están haciendo a los requisitos. Ay, caramba, me salí, ¿no? Me salí. Ya. ¿Qué más? Dice, observación de los documentos de pago. Esto va a ser cortito. Quiero mostrarles cómo realiza las observaciones de aduana y cómo se debería justificar o respaldar las observaciones. ¿Qué más están observando? Dice, observaciones a los documentos de pago. En la documentación de respaldo de la declaración de importación no se adjunta documentos que demuestren el pago, dice. Razón por la que no es posible verificar los documentos con datos objetivos y cuantificables del precio realmente pagado por pagar, incumpliendo el numeral 5 del artículo 8, ¿ya? Del artículo 8, donde dice que todos los pagos deberían estar debidamente respaldados. ¿Qué observación más me hace? Respecto a los factores de riesgo, me dice que hay precios ostensiblemente bajos, que dice que ha comprobado los precios que he declarado respecto a los precios de referencia que tienen en su base de datos, aquí lo he rayado, en su base de datos, que es Cibanet. Cibanet, si no me recuerdo, no, Vivanet. ¿Ya? ¿Qué más me está observando? Eso. Ahora, después de esa primera hojita, lo que voy a hacer es resumir qué cosas me están observando, qué se está incumpliendo en las observaciones y cómo debería el importador respaldar esas observaciones. Por ejemplo, están observando la razón social. Dice que en la factura dice, no me acuerdo, price, ¿no es cierto? Price SRL, y en la DUI, en la declaración de importación, dice, no, más bien, Prince, dice en la factura, y en la declaración de importación dice Print Central, ¿no es cierto? Esto puntualmente no está dentro de los requisitos de la factura comercial. En la factura comercial te dice, como requisitos te dice que deberá estar el nombre o la razón social del vendedor, ¿ya? No te explicita si debe ser un acrónimo, no te dice nada, simplemente te dice el nombre o razón social. En este caso nos vamos a referir al artículo, ¿dónde está? Al artículo 61 de la resolución 1684, que nos habla de datos objetivos y cuantificables. Voy a insistir en este tema, porque han visto en el acta de diligencia dice, no está en base a datos objetivos y cuantificables. Esto se ve hartísimo en las notificaciones de la aduana cuando observan el valor. El artículo 61 de datos objetivos y cuantificables de la resolución 1684, que dice, lo voy a leer por su importancia. Numeral 1, la información o datos suministrados sobre cualquiera de los elementos constitutivos de valor en aduana deben ser objetivos y cuantificables, es decir, conocidos y aparecer en los respectivos documentos soporte.
Los datos deben ser objetivos, o sea, deben basarse únicamente en elementos de hechos sin interpretaciones personales, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, es una apreciación bastante subjetiva y personal de la persona que ha hecho el acto de diligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacerme esa observación, primero debía haberme pedido, por ejemplo, ¿no? Una explicación de por qué razón en la factura dice esto y en la declaración de importación dice otro, ¿no? Para en base a eso que está justificando el importador, recién salte la observación, ¿ya? Entonces, para este caso, ¿cómo respaldamos esta observación? Porque en base a esas observaciones me desestiman la aplicación del primer método de valoración. Por ejemplo, se puede adjuntar, porque aquí ya te ha emitido el acta de diligencia, tú tienes que responder en 3 días, justificar el pago. Por ejemplo, le puedes presentar el testimonio de constitución de sociedad de tu empresa, ¿no? El registro Fundempresa y tu registro NIT, por ejemplo. En estos documentos que son objetivos, se va a verificar, por ejemplo, en el testimonio de constitución o en Fundempresa también, ¿no? Donde aparece el nombre grande de la empresa, que en este caso es Print Central, ¿no? Y como que su acrónimo, vale el término, es PRINCE, ¿no? Print de Print, ¿ya? Y C de Central, PRINCE. PRINCE está en la factura y Print Central está en la declaración de importación. Con estos dos documentos yo voy a demostrar que la razón social en largo es Print Central y en corto, en los testimonios de constitución normalmente dice, digamos, Print Central es RL y a efectos del presente documento, Prince es RL, por decirles algo. Entonces, con eso ya estoy demostrando objetivo y cuantificablemente de que se trata exactamente de lo mismo. Otra observación que me hace, me dicen, al incumplimiento del artículo 5, dice, ¿no? Además, se notifica porque se ha incumplido, dice, los artículos 5 y el artículo 9, dice. Así textual. Un ratito. ¿Se acuerdan? Datos objetivos y cuantificables. Tú no me puedes decir, has incumplido el artículo 5. El artículo 5 tiene 8 incisos, 8 requisitos. Es más, el numeral 4 tiene 4 requisitos adicionales, ¿no? De restricciones, condiciones, vinculación y demás. Con lo que se hace prácticamente unos 12 requisitos. No me puedes decir, has incumplido el artículo 5. Me tienes que decir exactamente qué he incumplido, ¿no? Tal cosa. Eso es lo primero que se tiene que justificar, indicando de que la aduana ha hecho la observación sin datos objetivos y cuantificables. Pero lo que se recomienda, haciéndoles notar primero eso, ¿no? Es demostrar que en este caso se está cumpliendo los requisitos del artículo 5, ¿no? ¿Se acuerdan los ejercicios que hemos hecho el otro día? ¿Existe una venta? Sí, aquí te demuestro que es una venta para la exportación. ¿Existe un precio realmente pagado por pagar? Sí, y además este precio está debidamente pagado. Y aquí están las transferencias, las certificaciones bancarias, los SWIFT. Y si el momento del control amerita, que no sea el momento del despacho, además te puedo presentar mis estados financieros, ¿no? Y los documentos contables correspondientes. ¿Qué más? ¿Qué más me observó? Aquí está la factura. Miren, esta es una factura real, es vinculada precisamente a esta acta de diligencia. Y con esta factura, ustedes pueden demostrar, bueno, con su factura, ¿no? Demostrar que se cumplen los requisitos, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí está el nombre, la razón social de la empresa, que es Vende Todo. Está su dirección, está el nombre de la persona. Voy a buscar mi punterito. ¿Dónde está? ¿No? Aquí está su dirección. Está mi nombre, mi dirección, ¿ya? Aquí está la fecha. Luego por acá está el Incoterm. ¿Dónde está? Aquí está mi dirección. No encuentro el Incoterm. Aquí está. Incoterm, ex-work, puesto en fábrica. Y acá abajo está toda la información de la mercancía, ¿no? Por acá está el precio unitario, está el precio total, y lo supremamente importante es, ¿no? El que diga el Incoterm, ¿no? Más acá está todo el resto de información. Dependiendo del Incoterm, habrá el tema de información de seguros, de fletes y demás. Y puedo detallarle, mostrarle con la factura, que es un dato objetivo y cuantificable, demostrarle que estoy cumpliendo todos los requisitos del artículo 8. ¿Sí? Seguiremos. ¿Qué más me está observando? Dice, a los documentos de pago, ¿qué está observando? Dice, ¿qué dice? Textualmente dice, en la documentación de respaldo de la declaración de importación no se adjunta documentación. Eso es lo que dice. Esto es
opuesto a la verdad. ¿Por qué? Dice que no se adjunta, dice en la declaración de importación, documentación que justifique el pago. Mire, no tenía yo esta página de información adicional de este caso en particular. He traído he puesto como ejemplo cualquier otra página de documentos adicionales. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque en general es exigible esto. Certificado de documento de la entidad bancaria. Esto es exigible. Si bien no está en el reglamento de la ley de aduanas, artículo 111, documento soporte, si bien no está, pero es exigible, es una exigencia expresa de la aduana de adjuntar la certificación de las entidades financieras, ¿ya? En este caso en particular, ¿ya? Sí se adjuntó la certificación bancaria, ¿ya? Porque es un documento exigible, sí se adjuntó. No obstante, la aduana, miren, si se dan cuenta usted, no es objetivo. ¿Por qué? Porque dice, no se ha adjuntado información que respalde el precio realmente pagado por pagar. Se está contradiciendo el mismo, ¿no es cierto? Porque ellos mismos obligan a la presentación de la certificación bancaria, a no ser que hubiera sido un pago al crédito, en el cual en el momento del despacho no hubiera podido presentar mi certificación bancaria, pero en este caso sí haría certificación bancaria, ¿no? Entonces, eso en la justificación hay que hacer notar a la administración aduanera esa información que no es objetiva, no es cuantificable. ¿Qué observación más me dice que son precios ostensiblemente bajos? Los precios ostensiblemente bajos, ya les dije, 10% por debajo de los precios que tiene la aduana en sus listas de precios. En ese momento ya te dicen precios ostensiblemente bajos. Esto del 10% está en el procedimiento de determinación del valor del año 2018 que sacó la aduana. Haciendo un pequeño paréntesis, les hago notar que el hecho de haber puesto un porcentaje, ¿no?, de cuánto debería ser tu precio, en este caso dicen lo siguiente: tu precio es 10, mi precio es 20, por tanto, tu precio está por debajo del mío por más del 10%. Esto, bueno, sensiblemente en su momento no ha sido representado por los actores involucrados a las importaciones, al comercio exterior, no ha sido observado porque esto contradice abruptamente, superabundantemente a lo dispuesto en el acuerdo sobre valoración de la OMC, en el cual se dice de que la valoración no debería estar sustentada, ¿no?, en precios o valores arbitrarios y ficticios o valores mínimos, por ejemplo, ¿no? Esos son, ¿por qué? Porque estaría yendo en contra de toda la actividad de compra-venta del mercado, ¿no es cierto? Si los precios de la aduana son estos, que no sabemos si están actualizados, no sabemos cuál es la connotación, si cumplen todos los requisitos que tiene la resolución 1684 que ya les mostré, ¿no es cierto? Pero pueden existir, lógicamente, negociaciones en las cuales se ha transado efectivamente, ¿no es cierto?, el precio de una mercancía, que podría estar por debajo de estos precios al 10, 20, 30, porque no sabemos de dónde salieron estos precios. Y estos precios no pueden agarrar, pues, el universo, ¿no es cierto?, del arancel de importaciones, ni el universo de todas las mercancías que se transan a nivel mundial. Ni siquiera esa base de datos podría estar actualizada al día a día como exige el acuerdo sobre valoración del INC, ¿no? Y poner y decir, este precio está por debajo del 10%, es ir en contra, como les digo, a todas las circunstancias o situaciones o los hechos y circunstancias vinculadas a las negociaciones, en los cuales entonces no puedo transar o negociar mi producto en un libre mercado, por decirles algo, cuando la aduana va a venir y me va a exigir a que mi precio se ajuste, ¿no? En ese caso, estos valores, estos precios podrían configurarse dentro de valores arbitrarios y ficticios. Acá les doy el ejemplo de esta misma mercancía, de esta misma mercancía. Miren, esta, no sé si se ve bien. Una preguntita. Sí, Roberto. Gracias. Antes de que pasemos justo a esta parte de los precios posiblemente bajos. Dame un segundito, Roberto. Dame un segundito. Ahora sí. Gracias. Sí, algún momento estaba viendo esto de los precios ostensiblemente bajos
Y estábamos haciendo el caso de autos de colección, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de autos, no sé, de un Ford Mustang 67 que está valuado en unos $25,000 en Estados Unidos, u otros casos, ¿no? De otros autos. Estos incluso, según la nomenclatura arancelaria, me decía el doctor Plantarrosas, que tendrían que entrar no como lo que corresponde a un auto, sino como objetos de colección u otros, ¿no? Pero en estos casos, ¿cómo podría la aduana verificar, digamos, o cómo nosotros podríamos respaldar el precio? Porque estos autos no vienen pues de fábrica, estos ya lo compras directamente a personas de otros lados, ¿no? Y no existiría esta factura comercial. Entonces, ¿cómo la aduana sabe si es bajo, si es alto o demás? Perfecto. A ver, esta mercancía que me dice son mercancías de colección, son mercancías ya antiguas, ¿ya? Que en el caso, bueno, a ver, una cosa es cómo se aplica lo que es el tema del arancel de importaciones, que es lo que el licenciado Plantarrosa creo que imparte, ¿no es cierto? El tema de las partidas arancelarias y demás. Y la lógica de asignarle una subpartida arancelaria tiene su propia lógica, su propia metodología y demás, ¿no es cierto? Eso es una cosa. ¿Cuáles son los efectos de asignar la subpartida arancelaria, por ejemplo? Es que en su caso se verifique qué gravamen va a cancelar, por ejemplo, ¿no? Es 0%, es 10%, es 20% y demás. Ese es el efecto que tiene la subpartida arancelaria, ¿no? El tema del valor es diferente, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, si tú me dices es una mercancía de colección, lo primero, independientemente de que es una mercancía de colección o lo que sea que fuera, lo primero es verificar si ha existido para aplicar el primer método. Primero tenemos que tratar de aplicar el primer método de valoración, no irme al último método de valoración, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Cuando se habla, bueno, parcialmente estamos hablando en este momento del último método, ¿no? Pero lo primero que se tiene que verificar es que se aplique el primer método. ¿Ha habido una venta? Sí. ¿Es una venta para la exportación? Ahí ya entra un poquito las dudas, ¿no es cierto? Porque el momento que la persona que te ha vendido, a ver, aquí hay otra situación. Este vehículo que tú me hablas pudo haberse adquirido en esas, no sé cómo se llaman en Estados Unidos, esos vendedores, no sé, que venden mercancías o esos carros antiguos, digamos, pero tienen un local establecido ahí, ¿no es cierto?, donde se vende. Esa es una opción. La otra opción es que te venda una persona de a pie, agarra y te vende y posiblemente esa persona no te va a emitir una factura. Hay dos casos, ¿no? El tratamiento de los dos casos es diferente. En el primer caso, si es un local ya establecido, te va a emitir una factura. ¿Hay una venta? Sí. ¿Es una venta para la exportación? Es un tema similar a lo del PlayStation. No es una venta para la exportación, porque la persona que te está vendiendo no te está diciendo, ah, ya, entonces, esto es para Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, esta mi factura no va a tener impuestos nacionales, bla, bla. No, te está emitiendo una factura de venta interna. ¿Es una venta para la exportación? No es una venta para la exportación, por tanto, no se puede aplicar el primer método de valoración. No se aplica el resto de los métodos y al final se puede llegar al método del último recurso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te puede tal vez extender una factura para exportación, ¿no es cierto? Porque si bien puede estar vendiendo en el mercado interno, pero hemos dicho que podría ser que te emite una factura de exportación y la factura de exportación obviamente no va a tener todos los impuestos correspondientes, ¿no es cierto? Y además te va a dar un coter y por ahí ese vehículo no te lo va a entregar directamente ahí, te va a decir, por decir algo, es que es variada, me estoy imaginando. Por ahí ese importador que tiene ahí su casa, su razón social y demás, te va a poner ese vehículo puesto en la aduana interior Santa Cruz. ¿Existe una venta? Sí. ¿Es una venta para la exportación? Sí. ¿Ha habido un pago? Sí. ¿Hay un precio realmente pagado por pagar? Sí. ¿Puedes demostrar el pago? Sí. Aquí está mi transferencia, aquí están mis registros, no sé, mi transferencia, el banco, la certificación, el SWIFT y demás. Entonces se tiene que aplicar el primer método de valoración, todo lo que realmente has pagado. Ahora, si ninguna de estas circunstancias acontece, es una factura interna, ¿no es cierto? Y además es un vehículo
No puedo aplicar el primer método porque ahí no hay una venta para la exportación. Me voy al último método. Para el último método, y ahí viene tu pregunta, ¿cómo pueden comparar este vehículo? No pensaremos que es de colección, ya les dije que a efectos de valoración el tratamiento es diferente. Lo primero que se puede verificar de ese vehículo, que es un vehículo usado. ¿Sí? Es una mercancía usada, porque en su momento se usó, ¿no es cierto? Ya por el tiempo, la calidad, la marca y demás se volvió de colección, pero eso es un vehículo usado. Y les acabo de mostrar la resolución 1456, cuyo artículo 5 habla de las mercancías importadas usadas, ¿no es cierto? Y ahí hay 4 criterios para aplicar la valoración correspondiente. Y básicamente se van a basar en precios de referencia, ¿no? Precios de referencia, tú me dirás, pero ¿con qué van a comparar un vehículo usado? Ya no hablaremos de qué es de colección, un vehículo usado. Entonces, hay varias formas hay un documento normativo, no me acuerdo si son comentarios u opiniones consultivas en este momento, no recuerdo, que habla precisamente de la importación de vehículos usados. Y ahí te dice a más detalle cómo se valora un vehículo usado. Básicamente, ¿con qué se podría comparar en este caso cuando le vas a asignar un precio? ¿Con qué se puede comparar? Se puede comparar, por ejemplo, con el, ¿cómo se llama? Es el odómetro, se llama, ¿no es cierto? Aquel que va determinando el kilometraje, por ejemplo. Si escribiera una mercancía usada anterior y pudieras tener un registro, por ejemplo, y verificar con el odómetro, puedes comparar. Si no se puede, hay otro criterio con el cual se podría presentar, se podría buscar información, por ejemplo, de esa mercancía con precio a nuevo, ¿no? A nuevo. Es que en su momento costó, no sé, 15,000, no sé, $50,000 americanos. Y sobre eso aplicar la depreciación. Eso está como parte de uno de los criterios del artículo 5 de la resolución 1456, que es nuestra. ¿Conforme, Roberto? Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Y entonces acá están los precios que nos muestra la aduana. Sí, por favor, ¿quién es? Benjamín. Benjamín. En el caso de que se esté importando, en el caso de que se esté importando ese vehículo como usado, ¿qué hay acerca de la importación de vehículos usados con una antigüedad de 1 año, 2 años, licenciado? Buena pregunta, Benjamín. Hay una disposición ciertamente respecto a la antigüedad de los vehículos. Bajo esa figura no podrían importarse este vehículo que es aunque sea de colección. No tengo certeza absoluta si es que lo tratas como vehículo de colección pudiera tener alguna connotación dentro de la normativa nacional. No tengo conocimiento de una figura como esa. La verdad, no tengo conocimiento. Y en caso de que no existiera algo puntual, porque dense cuenta, si uno le da la connotación y decir, voy a importar este vehículo porque es vehículo de colección. Si es vehículo de colección, idealmente no tendrías que manejarlo, ¿no es cierto? Tendría que estar en algún lugar de demostración solamente, ¿no es cierto? Entonces, me imagino, ¿no? Tendrías que empezar a demostrar, si hubiera esa norma, que te permita que por la antigüedad pueda ingresar, si existiera, para aquellos vehículos en colección, si es que esto existiera, a efectos de valoración tendrías que demostrar que ese vehículo no va a transitar en territorio nacional. ¿No es cierto? Porque como es de colección, a mi juicio, dentro de lo que conozco de vehículos de colección, tendría que estar en un lugar solamente para demostración, ¿no? Por lo cual, además, no tendría que tener placa, ¿no es cierto?, de circulación, ¿no? Los que conocen más de vehículos de esta naturaleza, de este tipo, podrían tal vez comentar algo al respecto. Esa sería mi respuesta, Benjamín. ¿Sí, Benjamín? ¿Alguna consulta más? Gracias, licenciada. Porque en el caso de que se esté importando así un vehículo que supuestamente es de colección y esté ingresando como un vehículo usado, directamente cuando entra a aduana por esa normativa de la antigüedad, el vehículo quedaría en comiso, ¿no, licenciada? Exacto. En realidad exacto. La norma en cuanto a vehículos es muy puntual, muy expresa, ¿no es cierto? Muy precisa. Es más, me has hecho recuerdo de algo, Benjamín.
si bien tenemos la resolución, bueno, primero decirles que nos vamos a pasar, por favor, por ser el último día, nos vamos a pasar un poquito en el tiempo, ¿ya? Para ir cerrando estas preguntas y la información que tengo. En cuanto a vehículos, hay una norma expresa, ¿ya? Que está vinculada, está emitida por resoluciones ministeriales del Ministerio de Transportes, ¿no? Conjuntamente, es biministerial, si no mal no recuerdo, del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Transportes. En estas reuniones para configurar estas resoluciones ministeriales también forma parte, por ejemplo, la aduana nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de esta resolución? Allí salen unas tablas vinculadas al tema de la depreciación de los vehículos usados, por ejemplo. Y ahí en esa resolución se establece el tema de la antigüedad. ¿Con cuánto tiempo de antigüedad pueden entrar los vehículos que están en la subpartida tantos? Vehículos de transporte, vehículos para uso de las familias, por decir algo, vehículos de alto tonelaje, qué sé yo. Y para cada uno de estos se les va imponiendo un plazo, una antigüedad, ¿no? Y además hay una forma ya de valoración para estos vehículos usados, que está vinculado al tema de la depreciación, y hay unos cuadros vinculados a la depreciación como tal, ¿ya? Entonces, en este caso de la importación de vehículos usados, hay que referirse directamente a lo que es esta disposición. El artículo 5 que les decía de la 1456, en algún momento, bueno, en realidad se tomó como base este artículo 5, les estoy hablando de muchos años atrás, cuando yo participaba de estas reuniones, cuando estaba en la aduana, que tomamos como base este artículo 5 de la 1456 para no transgredir, digamos, lo dispuesto en este artículo 5 de la 1456, no transgredirla, y en base a esto conformar el tema de la valoración de los vehículos usados, ¿ya? Entonces, en este caso puntual, vehículos usados, resolución ministerial. Hay una disposición expresa para determinar el valor en aduanas. Pero este artículo 5, su título no dice vehículos usados, dice mercancía usada u obsoleta. Entonces, sí es aplicable para mercancía que entra usada, ¿no es cierto? Entonces, puedes aplicar uno de los criterios. ¿Estamos conformes, Benjamín? Licen, una consulta. Janet. Janet, dime. ¿Cómo sé que, digamos, si no aplica el primer método y directo se van al último método de valoración? ¿Cómo sé que están aplicando el último método? ¿Me lo hacen saber? O... Sí, Janet. Voy a pasar porque quiero terminar de mostrar el acta y ahí te voy a dar respuesta. Entonces, normalmente lo que muestra la aduana es estos cuadritos y te dicen, ese es el precio y esta es la mercancía con la que te estoy comparando. Sobre esto hay que respaldar cómo. Tengo que primero ver si esto cumple los requisitos. Normalmente, mira, si ustedes se fijan en este cuadrito, aquí no dice si es mercancía idéntica, no dice si es mercancía similar. Y si hubiera mayor información que te da la aduana para que yo compare si es mercancía idéntica o similar, ¿no es cierto? Serían datos objetivos y cuantificables. Pero en este ejemplo que les doy, no puedo verificar objetivamente si se está cumpliendo los requisitos. Esa sería nuestra observación y la forma de respaldar que no se está cumpliendo nuestros requisitos. Pero lo principal, lo primero que hay que hacer cuando te notifican, ¿no es cierto?, es que respaldar el valor de transacción. Tienes que respaldar y justificar tu precio realmente pagado por pagar tus transferencias, tus certificaciones, presentar todo lo que te están pidiendo, libros mayores, bla, bla, hacer una demostración, ¿no? Una trazabilidad del precio que has pagado, absolutamente todo. Tienes que demostrar el precio realmente pagado por pagar, si es que existe, obviamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y demostrar que se aplica el primer método para que no se aplique este último método, donde ya aplican un precio que a veces no cumple los requisitos. Respondiendo a la pregunta de Janet, por ejemplo, en el acta de diligencia, te dicen, con todas las observaciones que ya hemos indicado hace rato y que les acabo de demostrar que se puede justificar, te dice, aquí están, miren, valor de sustitución, te dice método 1, valor de transacción de mercancías importadas, dice el operador no demostró documentalmente el precio realmente pagado por pagar. Además, dice que se incumple los requisitos de las facturas, ya hemos hablado, más atrás les he explicado cómo se respalda eso. Y dice, como no se han cumplido los requisitos del artículo 5, no se han cumplido los requisitos de la factura comercial, por tanto, no ha lugar a la aplicación del primer método de valoración. Luego te dice, como se incumplen los requisitos, te dice, vamos a pasar a aplicar el segundo método de valoración.
método de valor de transacción de mercancías idénticas. Y aquí te dice, aquí estoy aplicando el método de valor de transacción de mercancías idénticas, ¿no? Les he mostrado cuáles son los requisitos para la aplicación de este segundo método, cuando lo primero que tiene que existir es la base de datos. Y aquí te dice, miren, ¿dónde está? Un segundito. Creo que está en la segunda hoja, donde te dice, te habla de los requisitos, bla, 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 y además te dice, en un segundito, creo que está en la tercera hoja más bien, te dice que no tienen base de datos de mercancías idénticas. Ya, aquí está. Se fijan en este primer párrafo, mejor se los voy a remarcar. En el primer párrafo de la tercera hoja, dice que no tienen valores aceptados en aduana en base al primer método de valoración, por tanto no pueden aplicar este método. Ahí dice. Y exactamente lo mismo te dice cuando desestiman la aplicación del tercer método de valoración. Aquí abajito, si ustedes se fijan, te dicen, se ha incumplido el segundo método de valoración, paso a aplicar el tercer método de valoración, transacción de mercancías idénticas, y al final te dice que no cuentan con una base de datos, no cuentan con valores aceptados para mercancías similares. Por tanto, no es aplicable ni el segundo ni el tercer método de valoración. ¿Sí? Y así, de la misma manera, te va diciendo para el resto de los métodos. Ven un segundito, voy a borrar esto. Lo mismo, para el método deductivo, por ejemplo, que está acá, lo siento, bueno, acá te dice que el importador no ha presentado documentos para aplicar el método deductivo, cosa que está mal. Esto debería ocurrir en una circunstancia posterior cuando te dicen que se puede aplicar este método y te pide documentación de respaldo. No te puede pedir en un acta de diligencia, por ejemplo. ¿Ya? Siguiente, ahí te dice, por tanto, no se puede aplicar el cuarto método de valoración. De igual manera, cuando se va al artículo 5, te dice no se puede aplicar el artículo 5, aquí está. Miren, el penúltimo parágrafo, no se puede aplicar el artículo 5 porque no se puede obtener información del fabricante, eso es lo que te dice. Y finalmente dice, se incumplen los requisitos, por tanto nos vamos a la aplicación del último método, que es el método del último recurso, en el cual tengo estos precios de referencia y voy a sustituir a tus precios. Eso es lo que te dice. Ya les he explicado cómo se puede respaldar. Se puede respaldar primero observando los precios que ellos te ponen, definitivamente tienen que cumplir todos los requisitos que están dispuestos en la resolución 1684, ya lo hemos mostrado, ustedes pueden verificar qué requisitos más hay, ¿ya? Y tienen que ser precios de mercancías idénticas o similares. Sí o sí, les he mostrado los requisitos de mercancías idénticas o similares. Tiene un montón de requisitos para que se configuren como mercancías idénticas o similares. Suele ocurrir que la aduana no te dice si es mercancía idéntica, no te dice si es mercancía similar. Esa no es información objetiva y cuantificada. Y en este caso particular, en base al método del último recurso, la aduana ya determina, miren, en este caso han determinado tributos omitidos de 12.000 UFDs, que más o menos es unos 29.000 bolivianos, y además, como se trata de tributos omitidos, además te emiten y te determinan una multa por omisión de pago, que más o menos es la misma cantidad, 10.000 UFDs, haciéndose un gran total, digamos, que el importador debe, ¿no?, de más de casi unos 60.000 bolivianos o más, ¿sí? En este caso en particular, yo les comento, por ejemplo, que todas las observaciones eran inválidas, ¿no es cierto? Se demostró el precio realmente pagado por pagar, se presentó toda la documentación contable, la trazabilidad, las certificaciones, absolutamente todo, se demostró que las facturas cumplían los requisitos, se demostró el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 5, absolutamente todo, todo. ¿Sí? A efectos de desestimar este importe que está siendo aplicado en este caso, al importador de manera total y absolutamente injustificada. Bueno, con esto habríamos concluido la presentación, habríamos concluido también el programa. Voy a pasar a lista. Gustavo. Creo que no está Gustavo. Yadira. Yadira, tampoco. Karen Michelle.
Presente, licenciada. Gracias, ya te vi. Moisés. Moisés. Tampoco. Carmen Rosa. Carmen. ¿No está? Janet. Presente, licenciada. Janet, gracias. Líder. Buenas noches, Licen. Presente, Licen. Buenas noches, gracias, líder. Celina. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Celina. Edwin. Edwin. Buenas noches. Buenas Licen. noches, Edwin. Benedicto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Benedicto. Araceli. Araceli. ¿No está? Benjamín. Presente, licenciada. Buenas noches. Yasmín. Gracias, Benjamín. Buenas noches, Yasmín. Carla. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Carla. Ángel. Ángel, nada. Eileen, Jessica. Presente, licenciada. Buenas noches. Gracias. Eileen, Damaris. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Damaris. Lisette, Precia, Lisette. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches, Precia, gracias. Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces con eso ya habríamos concluido la materia de valoración aduanera. Como ustedes podrán darse cuenta, realmente la materia es un poquito extensa y un poquito densa en algún momento, ¿no? Por lo cual yo les invito fraternalmente a que ustedes puedan leer la resolución 1684 que les dije que tiene una lectura muy amigable, si es que en su momento quieren aprender más de lo que es el tema de valoración. Y en su caso, si en algún momento tuvieran alguna consulta respecto al tema de valor, no duden en comunicarse conmigo. ¿Ya? Les voy a, ¿sí? Una consultita más, licenciada. Quisiera que me saque un poquito de duda. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Lo que pasa es que acá en Santa Cruz hay unas ferias, una feria, la que es la más grande, no, la feria Barrio Lindo, donde hay gente, o sea, yo veo que hay gente que trae mercadería de Brasil, ya sean ropas, ya sean zapatos. Entonces, yo quisiera saber, licenciada, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que realizar? Porque yo sé que no es una venta internacional, porque allá también hay ferias donde venden como mayoristas, pero no como fábricas, porque lo que traen ellos no son cantidades grandes, son, no sé, 4 cajas, 5 cajas o ropa igual. No traen grandes cantidades. Entonces, yo quisiera saber si quisiera yo realizar una importación donde yo sé que no es una venta internacional, es una venta interna en Brasil. ¿Qué procedimientos tengo que realizar? ¿Tengo que contratar un camión? ¿O tengo que ya tener mi declaración? ¿Ya tengo que tenerlo clasificado los productos que estoy llegando? Porque yo sé que no se va a valorar con el primer, porque no es una venta internacional, ya me lo van a colocar seguro como el método 6, y para que me lo valoren por el método 6, si yo tengo que ya mostrarles que hay productos similares y me lo valoren de acuerdo a esos valores que ya tenían los de aduana, ¿no? Eso, licenciado. Ya. No conozco Barrio Lindo, pero yo estimo que, como tú hablas, posiblemente toda la mercancía que está ahí ha entrado vía legalmente, ¿no es cierto? Ha entrado bajo ese principio de que ha entrado legalmente, porque es otra cosa el tema de que entre mercancía por contrabando, ¿no? Porque habitualmente la mercancía que entra por contrabando, por ejemplo, normalmente no puedes equiparar cuando tú ingresas mercancía similar o idéntica a esas mercancías. En precio no se va a poder equiparar, ¿no? Porque estos no han pagado tributos aduaneros a la importación y tú vas a pagar tributos aduaneros a la importación. Uno, es eso. Dos, bien lo has dicho, si has comprado esa mercancía en el mercado interno brasilero, te van a emitir una factura, ¿no es cierto? O sí o no sé, esa parte no me la dijiste, pero en caso de que
te emitan una factura, entonces ya sabemos que esa factura es de venta interna, no te sirve porque no es una venta para la exportación. Definitivamente no se cumplen los requisitos y finalmente se va a aplicar el método del último recurso. Cuando se aplica el método del último recurso, puedes presentar, por ejemplo, dentro de los documentos probatorios, por ejemplo, hay facturas de venta interna en el territorio nacional, ¿no? Simplemente, ¿para qué vas a presentar las facturas de venta interna nacional? Para que el momento que se te esté queriendo asignar un precio, primer punto, ese precio que se te asigne debe corresponder, tal como les he explicado, a mercancías idénticas o similares. Y la aduana te tiene que decir, esta es mercancía, este precio es de una mercancía idéntica a la que tú estás importando. Entonces ahí tú tendrás que observar si realmente es mercancía idéntica. Les he mostrado los requisitos. ¿Será mercancía idéntica? Este precio de esta mercancía será mercancía idéntica. ¿Será mercancía similar? Eso te lo tiene que decir la aduana. Entonces lo primero que tienes que hacer es verificar de que esos precios corresponden a qué, a mercancías idénticas o similares. Ese es el primer paso. Normalmente ahí no se suele aplicar mercancías idénticas o similares. Y esa es la primera observación para desestimar, digamos, en su caso, el precio que tú tienes poniendo. Ya sabemos que sí son mercancías idénticas o similares. Ok. Lo segundo que tienes que verificar es verificar que cumplan todos los requisitos que exige la norma y que están en la información que les he pasado. Es artículo 53, si no mal no recuerdo, de la resolución 1684. Ahí están todos los requisitos, ¿ya? Tienen que ser precios que están debidamente actualizados, pero fundamentalmente, entre otros, deben ser precios de mercancías idénticas o similares. Básicamente es eso. Otra cosa que tiene que verificarse también, que se trate de las mismas cantidades, porque la aduana te suele comparar posiblemente, he visto algunos casos, ellos están comprobando, están poniendo precios de referencia a un nivel comercial diferente al tuyo, por ejemplo. Ya, tú has comprado, digamos, como mayorista y te están comparando con un consumidor final, ¿no es cierto? E incluso ahí en su información dice cantidad importada, cantidad con la que te están comparando 1 y tú estás importando 10,000. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la observación que también tienes que hacer. Todo lo que te acabo de decir tienes que observar para que finalmente el precio que te pongan, ¿no? Puedes presentar también facturas en el mercado interno para demostrar, por ejemplo, he visto casos que los precios que se venden en el mercado interno, ¿ya? Incluso están por debajo de los precios que la aduana te quiere asignar como precio de sustitución. Para eso se presentan facturas del mercado interno. ¿Sí? ¿Está conforme, Benjamín, la respuesta? Sí, licenciada, sí. Sí, muchas gracias, licenciada. Todo gusto. Voy a contestar acá 2 preguntas más, no lo había visto antes. Dice Gustavo, una consulta, veremos la parte de calcular la parte tributaria de las mercancías, a calcular cuánto de impuesto corresponde pagar por la importación. Gustavo, en la primera clase, si mal no recuerdo, que dije, en este módulo ustedes van a aprender a determinar el valor en aduanas, la base imponible, el monto, la cuantía, el importe, el número sobre el cual se determinan los tributos aduaneros a la importación. Este módulo termina el momento que tú sabes determinar el valor en aduanas, con el primer método o en este caso con el último método, pero principalmente el primer método. ¿No es cierto? Hemos hecho ejercicios, les he mostrado los requisitos y demás. Tú determinas un número, una base imponible y ahí termina el módulo. El siguiente módulo, que es de liquidación aduanera, nace con este número. Y a partir de este número, ellos determinan los tributos aduaneros a la importación. ¿Sí? Entonces, a tu respuesta, no vamos a calcular los tributos porque eso corresponde al siguiente módulo. Voy a responder a Carmen, me dice que se encuentra de viaje, no te preocupes, Carmen, estoy tomando nota de tu asistencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Sí. Dicen, la modalidad del examen, ¿cómo será? Buena pregunta, Janet, gracias por la pregunta. Yo ya he pasado el examen a IDEA, ya van a habilitar, si no me equivoco, a partir de mañana a primera hora hasta el domingo a última hora. El examen va a durar 45 minutos. No les estoy dando ejercicios de aplicación, ¿ya? En el entendido de que lo que yo necesito o necesitaba para este módulo es que ustedes tengan la idea
y el conocimiento de cuáles son los requisitos, qué exactamente es una venta, qué es una venta por exportación, cómo se justifica, se justifica el pago y demás, todo lo que hemos visto. Eso es lo que yo quería, ¿no es cierto? Hemos hecho ejercicios de aplicación donde simplemente es volcar y hacer verificaciones. Existe una venta para la exportación y demás. Bajo esa figura no hay ejercicios. En el examen son 13 preguntas, de las cuales un poquito más de la mitad son de falso y verdadero, y 4 preguntas son de opción múltiple. ¿Ya? Y tienen 40 minutos para la resolución. Es prácticamente todo lo que he repetido varias veces. Es eso, lo más importante, lo que a mí me parece más importante que ustedes deben conocer está traducido en el examen. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos conformes, Janet? Sí, licenciada. ¿Bajo qué medio podemos comunicarnos con usted en caso de que querramos consultarle algo? Les estoy poniendo en el chat mi número de teléfono, del chat, ¿no es cierto? Mi número de WhatsApp sería 791-29-117. Ese es mi número a que me pueden consultar si tienen algo referente al valor. Con todo gusto yo les voy a responder las preguntas que ustedes tengan. Ya no duden de comunicarse conmigo. 791-29-117. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, licenciada. Con todo gusto, Janet. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces eso sería todo conmigo. Les agradezco mucho la participación, también la participación y, la participación. Les agradezco mucho, su atención también. Y bueno, nuevamente, si es que tienen alguna consulta, no duden en contactarse conmigo. Con todo placer, yo les voy a hacer conocer mi opinión en el marco de lo que yo pudiera comentarles. ¿Sí?